FTV. Muy buenas tardes. Estamos nuevamente un día jueves a 18 horas en el espacio de conversación que nos proporciona FTV, a quien le agradecemos una vez más el espacio, también a Diario La Quinta, a todos quienes colaboran con este espacio de conversación. Y hoy día tenemos un gran invitado, aprovecho de saludarlo y agradecerle su tiempo a conversar. Pedro Cayuqueo, escritor mapuche, periodista, columnista. Eh, Muchas gracias por participar. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Juan Ignacio? Muy bien, encantado de ser invitado a tu programa para conversar unos minutos. Súper, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a entrar en materia inmediatamente. Se está legislando en el Senado el tema de los escaños reservados para el pueblo originario, está en la Comisión de Constitución, ya se presentaron indicaciones, yo mismo presenté una fórmula, hay distintas desde la oposición y desde la derecha. ¿Cuál es tu opinión política, personal, si tienes alguna fórmula en concreto de preferencia, o cómo estás viendo ese debate? Bueno, lo primero es manifestar, como lo han hecho otros dirigentes y también actores públicos de nuestro pueblo, que, que hay un disgusto y una sensación, yo diría, de desconfianza por todo lo que se ha retrasado este proceso de los escaños reservados al Congreso. Lamentablemente es un tema que probablemente va a quedar para después del plebiscito y nos hubiera gustado una mayor diligencia por parte del Congreso para garantizar la participación indígena. Sabemos que es un tema complejo. Chile está básicamente en un proceso de ensayo y error con estos temas indígenas porque no hay mucha experiencia en nuestra larga historia de desencuentro. Yo en lo personal estoy a favor absolutamente de la existencia de escaños reservados. Creo que esos escaños debieran corresponder al 12,8%, que es la cifra del censo de población y vivienda, el último. Creo además también que debiera ser la autoafirmación, el requisito básico para los votantes, y que esta autoafirmación además es la que está garantizada en tratados internacionales e incluso en la ley indígena del año 93. Entonces, yo creo que debería ser esa la fórmula, que es la que han presentado también algunos intelectuales mapuches y organizaciones, instituciones mapuches que del centro, izquierda y derecha están más o menos de acuerdo en una fórmula en particular. Perfecto. Sí, se necesitan 26 votos, la oposición tiene 24 votos y ahí están cierta incertidumbre con los dos votos de la derecha, o si es que hay más, esperemos que haya más votos de apoyo. Y claro, todavía está en la Comisión de Constitución, se tiene que salir primero de la comisión, llegar a una fórmula, un acuerdo que se vote en la comisión y luego va a la sala. Hay un debate que se ha planteado que es si tienen que ser escaños sobre, digamos, el número de 155, si es que gana la Convención Constitucional, escaños por sobre ese número o dentro de ese número de representantes para redactar la nueva Constitución. Y la otra cuestión que ha sido bien debatida es si tienen que ser escaños reservados o militantes de partidos políticos, digamos militantes indígenas de los partidos políticos o no, o digamos el patrocinio de las comunidades, la independencia. ¿Cómo ves tú ese debate respecto de la afiliación de los partidos políticos tradicionales? Que puede haber de derecha a izquierda, hay militantes, no solo mapuche, de otras etnias también, pueblos también. Yo creo que no podemos estar restringiendo la participación y la posibilidad incluso de candidatura a quienes sean solamente miembros de comunidades o de organizaciones o instituciones mapuches con base rural. El pueblo mapuche ha cambiado muchísimo en las últimas décadas, en el último siglo. Hoy día hay una realidad urbana gigantesca. Más del 60% de la población mapuche está en las ciudades, y eso es algo que también sucede en los otros pueblos, en los otros restantes 10 pueblos. Y también en esa realidad también hay militancia política, militancia partidista,
Y es una militancia que también es de larga data, no es un fenómeno nuevo. Los mapuches tuvimos una activa participación parlamentaria en el siglo XX, con 8 diputados entre el año 24 y el golpe militar. Y la verdad es que esos dirigentes mapuches también fueron militantes de partido, o llegaron a ocupar espacios de poder político a través de alianzas con partidos políticos. Entonces, no podemos desconocer que hay una tradición mapuche también de participación política en partidos que tampoco podemos negar de la noche a la mañana. Además, también la participación política, en el caso mapuche en particular, desde el retorno de la democracia, también se canalizó vía partidos políticos, y muchos partidos hoy día tienen han madurado internamente en su orgánica algunos departamentos indígenas, frentes indígenas, y también existió en la década pasada el intento de formar un partido político mapuche. Yo, en lo personal, formé parte del grupo inicial que fundó el partido Gualmapuguén en Temuco, y la verdad es que era una aspiración que sentíamos muy necesaria porque tenemos que ser parte de la vida política institucional del Estado, lo que no es contraproducente con ir fortaleciendo instituciones propias y un camino también más bien de ejercicio de libre determinación al interior, digamos, de nuestras comunidades o territorios. Yo creo que no debieran existir en ese aspecto condicionantes para quienes quieran ser candidatos, y menos aún para quienes quieran votar en la constituyente en el padrón electoral indígena. Muy bien, muy claro. Respecto a tu mirada del proceso constituyente, ¿qué expectativas tienes de este proceso constituyente y por qué es relevante no solo los escaños reservados, la participación de los pueblos indígenas en el proceso constituyente? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Y si pudieras también ilustrarnos, tú has escrito, bueno, muchos libros, ahí vamos a mostrar después tus libros, tu obra, tu reflexión y también tu revisión de la historia, ¿no? De esta historia conflictiva entre el Estado de Chile y el pueblo nación mapuche, un conflicto que hemos generado desde el Estado de Chile, ciertamente, pero ¿cómo ves el proceso constituyente como oportunidad, ¿no? ¿Qué expectativas, qué esperanzas, anhelos, qué limitaciones ves también, Pedro? Yo lo veo como una oportunidad histórica no solamente para la sociedad chilena y el pueblo chileno, que por primera vez en su historia podría redactar una carta fundamental emanada de un proceso democrático y participativo. Eso es inédito en los 200 años de vida republicana de este país. Y también inédito porque por primera vez podría ser una oportunidad de diálogo intercultural, de construcción común de una carta fundamental que nos reconozca por primera vez en la historia a las naciones originarias, y también que sea elaborada en base a un proceso de discusión y de diálogo interétnico. De ahí la importancia de los escaños reservados para que nos garanticen representatividad. Ahora, esta oportunidad yo creo que es algo que nosotros, y particularmente quienes analizamos la política indígena casi de manera semanal o quincenal en los medios y escribimos de ella, es una oportunidad que la verdad, siendo muy honesto, nadie vislumbraba antes de octubre del año 2019. Esto hay que asumir su carácter extraordinario, excepcional, y también estar a la altura del desafío, porque quizás esta va a ser la gran tarea de la generación mía y la generación que nació en dictadura, y que puede heredarle a sus hijos y a sus nietos, hijas y nietas, una constitución mucho más democrática que la que tenemos hasta el día de hoy, con un reconocimiento explícito del carácter plurinacional desde este Estado, que yo creo que es una de las grandes batallas que hay que dar a la constituyente, de deshacernos, enviar a la papelera de reciclaje el viejo Estado-nación, que es una camisa de fuerza para que se expresen las distintas identidades que hay en este gran territorio, y que podamos arribar al siglo XXI con un Estado mucho más democrático, mucho más representativo de su propia realidad interna, y también un Estado que valora la diversidad y que comienza a deshacerse de esas ideas decimonómicas de uniformidad cultural, racial e incluso lingüística. Creo que es la oportunidad que tenemos en este proceso constituyente, y yo ahí llamaría a todo el mundo, indígenas y no indígenas,
a tomarlo con esa altura. En ese sentido, ¿cómo ves el ánimo, el ambiente, eh, la disposición de, no sé, de las comunidades o de la gente de los pueblos indígenas, particularmente el pueblo mapuche, ya sea de los que viven en la ciudad, en zonas urbanas con los que tú tienes más contacto, o de aquellos que viven en comunidades, en sectores rurales? ¿Cómo sientes que está esa discusión a la interna respecto al proceso constituyente? Yo creo que hay una expectativa y una ansiedad eh, en torno a este proceso que vamos a iniciar. Yo creo que hay una esperanza igual de que esto permita un cambio en la mala relación que ha tenido el Estado con los pueblos originarios. También asumo, y creo que hay que transparentarlo, que hay sectores mapuches que están viendo con desconfianza este proceso. Eso es legítimo, no hay muchas razones para que confíen ni en el Estado, ni tampoco muchas veces en la sociedad winca. Me refiero a sectores más bien vinculados a la zona de conflicto, que han sido golpeadas duramente en las últimas décadas por políticas represivas estatales que han dejado mucho dolor y también mucho descontento. Esos sectores legítimamente han planteado sus dudas respecto de este proceso constituyente. Algunos han planteado que se debiera fortalecer más bien la libre determinación interna, el autogobierno nuestro, más que participar de las instancias estatales chilenas. Yo creo que, entendiendo ese planteamiento, yo creo que no es excluyente una cosa con la otra. La constitución de Pinochet es una camisa de fuerza también para las aspiraciones autonomistas y las aspiraciones de mayor traspaso de competencia del Estado a las naciones originarias. Por tanto, deshacerse de la constitución de Pinochet es beneficioso no solamente para quienes creemos que es posible avanzar por la vía institucional, sino también es beneficioso para quienes están en el futuro planteando posturas más autonomistas. Yo creo que hay que verlo desde ese punto de vista. Ahora, una gran cantidad del mundo indígena, mayoritariamente, yo creo que está esperando con bastante ansiedad que llegue el 25 de octubre para ir al plebiscito a votar por el apruebo y después para elegir, digamos, una convención constitucional 100% electa. Yo creo que hay un ánimo y un espíritu constituyente que trasciende al pueblo chileno y también forma parte de lo que hoy día son las aspiraciones de los pueblos originarios. Sí, comparto esa percepción. Hablaste un poco de la zona de conflicto y es inevitable referirse a ella e intentar reflexionar, tener una reflexión. Tú la has hecho, la has elaborado, conoces además la zona de conflicto, tienes vínculos, comunidades con distintas actorías. ¿Qué pudieras decirnos del conflicto, digamos, contemporáneo, las últimas décadas, sobre todo en el Gualmapu? Bueno, lamentablemente el conflicto es la cara más dramática y la cara más visible de una incomprensión, de una negación y de una actitud estatal que muchas veces pasa de negligencia a negligencia criminal. Lamentablemente el tema indígena, particularmente en Chile, está entrampado en lo que son las defensas que hace el Estado de ciertos rubros económicos que tienen a los territorios indígenas como sus cotos de caza, rubros económicos que basan su actividad en extraer materias primas, sea la gran minería en el norte de Aguita, Aymara, Licarantay, sea la celulosa en el territorio mapuche, sea la salmonera en el territorio huilliche y también Cahuáscar. Gran parte de los rubros económicos más importantes del país que sostienen el PIB chileno están en territorios indígenas. Y ahí tenemos una colisión de derechos. Tenemos la colisión de derechos del derecho de propiedad, por un lado, y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que se basan en tratados internacionales, en estándares internacionales, pero que en Chile, donde está el poder económico trenzado con el poder político, cuesta mucho avanzar al respecto. Bueno, eso también es algo que podríamos discutir en la constituyente, el modelo de desarrollo. ¿Seguirán los territorios indígenas sujetos a esta invasión de megaempresas que buscan extraer recursos naturales o vamos a cambiar a un modelo de desarrollo distinto? Yo creo que también esa es una discusión que ayudaría mucho a los sectores mapuches que están en la resistencia territorial
si se tendieran muchos más lazos con aquellos que están por la vía institucional. Sin duda una gran oportunidad. Y, y desde este conflicto contemporáneo, ¿cuáles a tu juicio son las raíces históricas más largas, digamos, del conflicto actual? Bueno, las raíces históricas no son tan largas, son bastante recientes si lo vemos con perspectiva histórica. El conflicto data de al menos un siglo en el cual han pasado demasiadas cosas malas y tristes, en el cual el pueblo mapuche ha tenido que resistir constantemente un avasallamiento y en décadas pasadas un desprecio apenas disimulado por parte de la sociedad chilena, y que hoy día, producto, creo yo, de las últimas décadas y también del empoderamiento de una generación distinta también de mapuches, hombres y mujeres, han dado un salto cualitativo en torno a su propia autoafirmación. Hoy día la realidad mapuche es una realidad que yo no dudaría en calificar como un renacimiento, una primavera que estamos viviendo, que es una primavera que es activista, que es cultural, que es también eh, de estar ocupando distintos espacios que antiguamente eran muy difíciles de ocupar por miembros de pueblos originarios. Y en ese aspecto yo soy optimista respecto de cómo estamos caminando los pueblos originarios hoy día, particularmente mi gente mapuche. No soy tan optimista respecto del Estado, porque lamentablemente el Estado sigue siendo controlado por una generación, incluso podríamos situarla en un rango etario, mayores de 50, que han sido formateados con la idea del Estado-Nación, que han sido formateados con la idea también monocultural, racista de entender la sociedad, y también que tienen unos vínculos bastante poco santos con el poder económico. Entonces, creo yo que la solución va a venir en el futuro, cuando se produzca un recambio también en la clase política, y ese recambio va a tener mucho también de cambio cultural. Yo soy optimista en torno a eso y creo que generaciones futuras van a entender mucho mejor la deuda tremenda que existe con el pueblo mapuche y con esta invasión militar, con este despojo que yo le llamo el gran robo del siglo XIX, que fue el despojo de las tierras y de la base económica de un pueblo independiente. Así es. Y quería hacerte una pregunta, porque sé que te he leído tus reflexiones. eh, Uno de los movimientos autonomistas, ¿no?, que tú mencionas, y que están en resistencia o han tenido una historia, tal vez hoy día tienen menos preponderancia, hay otros, pero el surgimiento de la CAM, ¿cómo te explica el surgimiento de la CAM? ¿Tú has estudiado ahí, has indagado, has reflexionado en esa, has profundizado, ¿no?, en ese movimiento que surge en democracia en Chile, digamos, en mediados de los 90? ¿Cómo te lo explicas? ¿Qué pudieras contarnos al respecto? Bueno, la CAM surge a fines de los 90, yo diría que producto de un diagnóstico que un sector del movimiento mapuche hizo en su minuto, de una continuidad de un modelo económico y de un modelo de desarrollo depredador con los territorios que, que implicó el pacto de transición en Chile. En los 90 hubieron serios conflictos, tanto a comienzo de la transición democrática como posteriormente, que tenían como protagonista a mega empresas. No olvidemos el conflicto, por ejemplo, en Quinquén, el año 92, por la explotación de la Araucaria, el conflicto que se suscitó después en Temuco por el bypass, que fue un conflicto con el MOB y empresas privadas de construcción. Luego comienzan las grandes madereras a explotar por primera vez sus grandes fundos, eso, digamos, la primera cosecha que hicieron, y eso también hizo, digamos, eh, llevó una conflictividad social bastante fuerte hacia las comunidades. Y yo creo que ese diagnóstico que después se incrementa con Ralco, con la central Ralco y con la central Pangue de Endesa, llevó a un sector del movimiento mapuche, bastante joven por lo demás, a plantear una vía más bien de acción directa y de sobrepasar la institucionalidad que nos promovía el Estado. Yo fui parte de ese grupo inicial, yo fui militante y uno de los fundadores en su minuto de la organización, me correspondió incluso representarlas en algunos foros internacionales,
Y creo que el diagnóstico que se hizo en ese minuto, lamentablemente, debo reconocer que se mantiene intacto. No hay muchas razones para que los hermanos militantes y miembros de la Cámara en la actualidad abandonen su estrategia de acción directa y de no confiar en las vías institucionales. Al contrario, yo creo que se ha profundizado en muchos casos el Estado policial que los ha perseguido y los ha encarcelado, que los ha tratado como terroristas. Y yo creo que en ese sentido se requiere urgentemente que en un futuro otras autoridades, otros políticos profesionales entiendan que la solución al tema de la conflictividad en el sur pasa, digamos, por diálogo y negociación política y no por incrementar el copamiento policial. Muy bien. Y sé que estás en el último, o sea, estamos llegando como a la última etapa de la conversación, pero no quisiera dejar de preguntarte por experiencias internacionales que a ti te parezcan interesantes de mirar, de traer esos aprendizajes de una relación, una mejor relación, digamos, más democrática entre el Estado y los pueblos originarios. ¿Qué experiencias te gustan o has mirado, has aprendido, te parecen interesantes? Yo he podido conocer experiencias que tienden sobre todo a la libre determinación de los pueblos originarios. Ya hay experiencia comparada muy rica en el hemisferio norte, donde las tribus tienen autogobierno y son digamos, semisoberanas dentro del Estado, tanto en Canadá como en Estados Unidos. Hay experiencias también interesantes en los países nórdicos, también en lo que es la zona de Rusia, lo que es también Nueva Zelanda, Australia, en fin. Hay harta experiencia comparada en los países del Commonwealth, del antiguo Imperio Británico, que después de una relación colonial bastante brutal y sanguinaria con los pueblos originarios, han dado paso a una estrategia muy virtuosa de traspaso de competencia a los pueblos indígenas. Eso es algo que en Sudamérica lamentablemente no hay mucha experiencia. Tenemos el caso de la comarca Cuna en Panamá, que tiene un autogobierno. Tenemos el caso de la costa atlántica nicaragüense, los Misquitos, que tienen autogobierno. Y luego los resguardos indígenas en Colombia. Pero más allá de eso, lo que caracteriza a Sudamérica, lamentablemente, es un indigenismo de Estado paternalista que nos ve como población pobre y que nos usa como clientela electoral. Y eso es lo que tenemos en Chile. En Chile no es poco relevante que el tema indígena esté radicado en el Ministerio de Desarrollo Social, que es el Ministerio de la Pobreza y el Ministerio de la Caridad del Estado. En otras partes donde el tema es visto de forma mucho más seria y con profundidad histórica, los temas indígenas están en ministerios que son autónomos y también, o bien, junto a los ministerios de justicia, como sucede también en Australia. Entonces, creo yo que hay experiencia abundante en muchas partes del mundo de cómo canalizar este conflicto tan largo y tan dramático por periodos de una forma institucional y democrática. Lo que la demanda mapuche le plantea al Estado no es ninguna amenaza de separatismo ni es ninguna amenaza de partir Chile por la mitad. Lo que la demanda mapuche, incluso la que los hermanos de la CAM y otros grupos plantean, en el fondo busca profundizar la democracia, busca descentralizar, busca desconcentrar poder, busca que Chile dé un salto al siglo XXI. Y la verdad es que la paradoja de esta historia es que los que son hoy día los modernos, los que están pidiendo que Chile se modernice y dé un salto al futuro, somos los pueblos originarios. Así es. Por último, muy brevemente, sabemos que tienes otro compromiso, Pedro, pero hay voces que dicen que hay que terminar con el convenio 169 de la OIT. ¿Cuál es tu opinión del convenio 169? ¿Hay que renovarlo? Con tu evaluación brevemente de la implementación en Chile, la importancia de ese convenio internacional. El convenio 169 de la OIT es a nivel mundial que garantiza a los pueblos originarios el ejercicio de sus derechos colectivos. Es un convenio antiguo, un convenio que data de los años 80, que está bastante atrasado respecto de otras declaraciones que han habido, como la declaración de la ONU, que es más moderna, pero el convenio tiene una gracia, es un convenio internacional, es vinculante, no así las declaraciones.
Las declaraciones de Naciones Unidas son declaraciones, y Chile hasta la firmó en su minuto, pero no tiene, digamos, fuerza de ley. El convenio sí lo tiene, y por tanto yo creo que es un instrumento que, mientras no exista otro tipo de relación con el Estado que nos garantice el ejercicio de derechos colectivos, vamos a tener que defenderlo con uñas y dientes todas las veces que quiera ser impugnado. Buenísimo. Pedro, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, tus reflexiones. Seguiremos obviamente encontrándonos y nada, agradecerte por estas reflexiones. Va a quedar el video ahí, te lo vamos a mandar por interno también para difundir, compartirlo por redes sociales o tus contactos. Sé que tienes otro compromiso, así que te liberamos y nuevamente agradecerte. Y vamos a poner un video de la franja que justamente llama a aprobar convención constitucional, pero con escaños reservados para pueblo originario. Yo también apoyo obviamente ese llamado. Muchas gracias, estamos en contacto. Gracias, Pedro, un abrazo. Vamos con una educación para pobres, otra para ricos. Lo mismo pasaba con la salud. La gente pasaba la mayor parte de su vida obligada, ahorrando en instituciones privadas. ¿Y los políticos no hacían nada? La gente se cansó, se organizó. Profe, ¿esa era la convención constitucional? Ahí partió. Fuimos capaces de escribir entre todos nuestras normas. Y pudimos llegar hasta nuestros días. Profe, ¿y usted se acuerda de cuándo pasó? Yo era mucho más joven en esa época. Pero sí me acuerdo como si fuera hoy. Apruebo Convención Constitucional. Mixta, no. Para que toda persona tenga derecho a la identidad, una ley integral trans travesti, un trato digno y salud para las personas viviendo con VIH, por los derechos filiativos, los derechos sexuales y reproductivos, para una vida libre de violencia, escribamos una nueva constitución. Por Brenda Plaza, todas y todes, apruebo la Convención Constitucional. Bien, ahí estábamos con algunos videos de la franja. Seguimos en campaña, quedan menos de 20 días, 18 días para el plebiscito seguro el 25 de octubre, y digo seguro porque no solo porque se va a hacer y se tiene que hacer, sino porque también estamos en pandemia y es importante decirle a la gente que van a estar garantizadas las medidas de seguridad sanitarias, además de pedir el autocuidado, obviamente, ir con mascarilla, con el lápiz pasta azul, cada uno con un lápiz pasta azul, evitar obviamente las aglomeraciones, mantener la distancia física, pero van a haber espacios con todas las medidas sanitarias y donde votar va a ser más seguro, diría yo, que ir a comprar o hacer algún trámite en la vida cotidiana. Así que el llamado es a participar, el llamado es a activarnos en esta el último tramo de la campaña, a todos nuestros contactos, familias, vecinos, vecinas, organizaciones, comunidades. Es muy importante que haya una amplia participación y que gane el apruebo y la Convención Constitucional 100% elegida por la ciudadanía, paritaria y con escaños reservados para pueblos originarios el 25 de octubre. Muy bien, quisiéramos, despedirnos de esta nueva jornada de conversación los días jueves, y nos vemos la próxima semana con otra invitado. Muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo. Mi nombre es Elisa Sosa Tejerina y soy parte de la comunidad indígena tacameña de Talabre. Somos jóvenes como institución y comunidad, pero ancianos como realidad. Somos los descendientes milenarios de aquellos primeros caravaneros que transitaban por este territorio. El Estado de Chile tiene una deuda histórica con los pueblos originarios, ya que somos preexistentes a cualquier gobierno. Somos muchas naciones con distintas realidades a lo largo del territorio, por lo que exigimos que los parlamentarios se comprometan a legislar sobre los escaños reservados. Estos escaños son unos derechos de participación exclusiva y separada de los pueblos indígenas.
para la elaboración de una nueva constitución y que se encuentre establecido en el convenio 169 de la OIT. Además de esto, como pueblos originarios exigimos paridad de género que asegure que como mínimo de cada pueblo tenga 2 representantes en la constituyente, una mujer indígena y un hombre indígena. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los escaños reservados? Son cupos que garantizar la inclusión de representantes indígenas en la Convención Constitucional. ¿Cuál es la importancia? Una participación efectiva de los pueblos originarios en la elaboración de una nueva constitución. Tener una constituyente plurinacional que se reconozca la interculturalidad del país. ¿Por qué el Estado chileno debe honrar sus compromisos internacionales? Convenio 169 de la OIT. Yo apruebo Convención Constitucional Plurinacional, escaño reservado, ahora.